Está ocurriendo un éxodo masivo del que nadie habla. Las personas más conscientes, despiertas y desarrolladas psicológicamente, se están retirando en silencio de la sociedad. No con enojo, no con dramatismo. Simplemente están desapareciendo, saliéndose del radar, dejando las redes sociales, abandonando carreras, terminando relaciones, eligiendo la soledad en lugar de la sociedad. Carl Jung predijo esto. Lo llamó el retiro necesario. Cuando alguien se vuelve tan consciente psicológicamente que participar en la inconsciencia colectiva se vuelve físicamente doloroso, no metafóricamente doloroso, sino dolorosamente somático y psicológico. Estoy a punto de explicar por qué Jung creía que esta desaparición no solo es inevitable para las personas que despiertan, es esencial. ¿Por qué? Entre más consciente te vuelves, menos puedes tolerar la sociedad normal. Y esto no es evasión espiritual ni escapismo. Es el mecanismo de supervivencia de la psique cuando está rodeada de inconsciencia masiva. Si has sentido el impulso de retirarte, de desaparecer, de dejarlo todo atrás, Jung diría que no eres antisocial. Te estás volviendo demasiado consciente para el contenedor colectivo. Aquí está lo que Jung entendía y que lo explica todo. La sociedad funciona con base en la inconsciencia colectiva. Ilusiones compartidas, proyecciones masivas, sombras aceptadas en común. No son fallas del sistema. Ellas son el sistema. Y solo funciona si todos participan inconscientemente. En el momento en que alguien despierta, realmente despierta, no solo intelectualmente sino psicológicamente, se convierte en un error en la matriz. Puede ver las proyecciones en las que los demás viven. Reconoce las sombras que todos evitan. Entiende los juegos que todos juegan de manera inconsciente. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Jung lo experimentó personalmente. A medida que su conciencia se expandía, encontraba la interacción social normal cada vez más insoportable. No porque fuera arrogante, sino porque estaba despierto en una habitación llena de personas que hablaban dormidas. Cada conversación le exigía fingir que no veía lo que veía, que no sabía lo que sabía, que no entendía lo que realmente sucedía debajo de la superficie. Esta es la maldición de la conciencia. Te vuelves psicológicamente solo, incluso cuando estás físicamente rodeado. Hablas un idioma diferente, ves dimensiones distintas, operas desde una realidad diferente, y el esfuerzo necesario para tender ese puente, para traducir constantemente entre tu conciencia y la inconsciencia colectiva, se vuelve agotador. Así que los despiertos empiezan a desaparecer no porque odien la sociedad, sino porque quedarse en ella les exige traicionar su conciencia. Cada día les demanda fingir estar dormidos. Cada interacción les exige apagar su luz. Cada relación les pide ser menos de lo que ya se han convertido. Y eventualmente la psique dice, basta, retírate, preserva tu conciencia. Deja de permitir que la inconsciencia colectiva drene lo que tanto te ha costado desarrollar. Jung descubrió que conforme integras tu propia sombra personal, la sombra colectiva se vuelve insoportable de presenciar. Estás viendo a toda una sociedad proyectar su oscuridad mientras niega que exista. Cuando has enfrentado tu propia capacidad para el mal, ver a otros proyectar la suya en chivos expiatorios se vuelve agonizante. Cuando has integrado tu propia oscuridad, ver las proyecciones de la sombra de la sociedad. El otro partido político es el mal. Ese grupo es el problema. Esas personas son lo que está mal. Se siente como presenciar una psicosis masiva, porque eso es exactamente lo que es. Jung llamó a esto la carga de ver. La persona despierta se da cuenta de que la mayoría de los conflictos sociales son solo proyecciones de la sombra. Las guerras son sombras colectivas chocando. Las divisiones políticas son proyecciones masivas. La indignación en redes sociales es material de la sombra colectiva buscando objetivos. Una vez que ves esto, participar se vuelve imposible. No puedes unirte a la multitud cuando ves que está cazando su propia sombra. No puedes elegir un bando cuando entiendes que ambos están proyectando. No puedes participar en la culpa colectiva cuando la reconoces como inconsciencia colectiva.
Así que te retiras no por superioridad, sino por necesidad psicológica. Uno de los estudiantes de Jung lo describió a la perfección. Solía tener opiniones políticas firmes. Luego integré mi sombra y vi que mis opiniones no eran más que proyecciones. Ahora, cuando veo debates políticos, veo a dos grupos de personas proyectando violentamente su material inconsciente, el uno sobre el otro, mientras lo llaman justicia o verdad. Ya no puedo participar. Sería como unirme a una ilusión colectiva. Pero esto es lo que realmente está pasando. Los despiertos no solo ven la sombra colectiva, la sienten. Cuando te vuelves consciente, te vuelves energéticamente sensible. Estar cerca de proyecciones de sombra inconscientes se siente como violencia psicológica. No es juicio, es una incompatibilidad energética genuina. Jung notó esto en su propia vida. Después de su individuación, estar en multitudes se volvió casi insoportable. No porque detestara a la gente, sino porque podía sentir el material inconsciente girando, las proyecciones, las represiones, las sombras, todo creando una tormenta psicológica de la que solo él parecía darse cuenta. Por eso los despiertos desaparecen primero de las redes sociales. Es una máquina de proyección de sombra 24/7. Cada scroll es un asalto de material inconsciente. Cada sección de comentarios es un ring donde se golpea la sombra. Para alguien que integró su sombra, es como verse obligado a ver a la gente golpearse a sí misma mientras culpa a otros por los moretones. La segunda intuición de Jung. Una vez que te has individuado hacia tu yo auténtico, desempeñar la persona se vuelve imposible y la sociedad exige nada más que la actuación de la persona. Antes del despertar, podías jugar los juegos sociales inconscientemente, sonreír cuando tocaba, decir lo correcto, desempeñar tu papel. Pero una vez que has tocado tu ser auténtico, esa verdad profunda más allá de todas las máscaras, volver a la actuación de la persona se siente como una muerte psicológica. Cada situación social exige rendimiento. La persona en el trabajo, el rol familiar, la identidad en redes, las opiniones aceptables, las emociones apropiadas. Para quien todavía se identifica con su persona, esto se siente normal. Para quien ha encontrado su ser, se siente como asfixia. Jung descubrió esto por experiencia personal. Tras su confrontación con lo inconsciente, ya no pudo desempeñar al psiquiatra suizo correcto. No podía fingir estar de acuerdo con opiniones colectivas que veía a través de la superficie. No pudo mantener relaciones que le exigieran ser falso. Así que se retiró a Bollingen, su torre junto al lago, donde podía ser auténticamente él mismo. Esto no es antisocial, es pro-autenticidad. La persona despierta no rechaza la sociedad por enojo, sino por incompatibilidad. Se han vuelto demasiado reales para entornos que requieren falsedad, demasiado auténticos para espacios que exigen actuación, demasiado enteros para contenedores que solo aceptan fragmentos. Una de las pacientes de Jung, una ejecutiva exitosa que había pasado por la individuación, describió la imposibilidad. Me siento en juntas directivas y todos están interpretando sus roles de ejecutivos, diciendo lo que los ejecutivos deben decir, pensando lo que los ejecutivos deben pensar. Ya no puedo hacerlo. Es como si me pidieran fingir ser alguien que nunca he sido. Mi yo auténtico no tiene voz en esa sala. Solo mi persona la tenía, y está muerta. Ella no renunció dramáticamente. Desapareció en silencio, haciendo la transición durante meses, mudándose a un pueblo pequeño donde podía ser real en lugar de exitosa. No por fracaso, sino por el éxito de haberse encontrado a sí misma. Esto está ocurriendo en todas partes. Los despiertos están dejando carreras que exigen actuación de persona. Terminan relaciones basadas en seres falsos, abandonan círculos sociales que requieren máscaras. No están fracasando en la sociedad, están triunfando en la autenticidad. Y ese triunfo hace imposible la participación social. Esto es lo que Jung entendió energéticamente. Mantener la conciencia en un ambiente inconsciente requiere una energía psicológica tremenda, y las personas despiertas se están dando cuenta de que no es sostenible. Piensa en lo que la persona consciente
tiene que hacer en la sociedad normal. Filtrar constantemente las proyecciones inconscientes, mantener límites contra vampiros energéticos, traducir entre profundidad y superficie, mantener su frecuencia mientras está rodeada por estática, no solo procesando su propio material, sino todo el material inconsciente que los demás están filtrando. Jung llamó a esto trabajo psicológico, el trabajo invisible que las personas conscientes hacen solo para existir en espacios inconscientes. Es agotador. Cada interacción te exige no reaccionar a las proyecciones, no absorber el material inconsciente de otros, no dejarte arrastrar a los dramas colectivos, no igualar la frecuencia inconsciente a tu alrededor, no traicionar tu verdad para mantener la armonía. Para las personas inconscientes esto no es trabajo, fluyen con la corriente colectiva. Para las personas conscientes es como nadar contracorriente en un tsunami de inconsciencia. Eventualmente tienes que salir del agua o ahogarte. Jung notó que sus pacientes más conscientes desarrollaban fatiga crónica, enfermedades misteriosas, depresión, no por una patología personal, sino por el agotamiento de mantener la conciencia en ambientes inconscientes. La cura no era la terapia, era retirarse de los entornos que los drenaban. Una mujer maestra que había despertado tras años de trabajo interior desarrolló una fatiga crónica severa. Los estudios médicos no mostraban nada. A través del análisis con Jung, se dio cuenta de que estaba gastando una enorme cantidad de energía en mantener su conciencia mientras pasaba todo el día rodeada de colegas y estudiantes inconscientes. No estaba enferma, estaba energéticamente agotada. Cuando dejó la enseñanza y se mudó a una cabaña en la naturaleza, su energía regresó en cuestión de semanas, no por descansar, sino por no tener que sostener su conciencia contra la presión constante de la inconsciencia colectiva. Por eso las personas despiertas desaparecen hacia la naturaleza, hacia la soledad, hacia pequeñas comunidades conscientes, no para escapar de la responsabilidad, sino para preservar la conciencia que tanto les costó desarrollar. Ellos entienden que la conciencia es preciosa y finita, y gastarla en interacciones inconscientes es como verter agua en la arena. Jung identificó este retiro como arquetípico, la fase del ermitaño que toda persona en individuación debe atravesar, no de manera permanente, pero sí necesaria. La psique requiere soledad para integrar lo que la sociedad fragmentaría. El arquetipo del ermitaño no trata de misantropía, trata de necesidad psicológica. Cuando estás transformándote a un nivel fundamental, necesitas espacio de influencias que te arrastrarían de vuelta a viejos patrones. Necesitas silencio para escuchar tu voz interior. Necesitas soledad para integrar sin interferencias. El mismo Jung atravesó fases profundas de ermitañismo. Sus años en Bollingen no fueron vacaciones. Fueron necesidad psicológica. Necesitaba distancia de la conciencia colectiva para desarrollar la conciencia individual. Necesitaba separación de las proyecciones de otros para entender su propia profundidad. Esto es lo que les sucede ahora a las personas que despiertan. No desaparecen porque sean débiles o antisociales. Están siguiendo un patrón arquetípico que la individuación exige. La fase del ermitaño es cuando la sombra se integra sin la presión social de reprimirla. El sí mismo emerge sin las demandas de la persona. La sabiduría interior se desarrolla sin el ruido exterior. La transformación psicológica se completa sin interrupciones. Pero aquí está lo que Jung enfatizaba. La fase del ermitaño no es escape, es preparación. La persona despierta se retira no para abandonar la sociedad, sino para desarrollar algo que la sociedad necesita. Están gestando sabiduría, integrando verdad, convirtiéndose en lo que Jung llamó peces de acuario. Seres que se han adaptado a profundidades que otros no pueden alcanzar. Uno de los analizandos de Jung, un filósofo, desapareció de la vida académica por 3 años. Todos pensaron que había tenido una crisis, había tenido un avance. En soledad, integró comprensiones que habrían sido imposibles de mantener mientras sostenía su persona académica. Cuando regresó, trajo ideas revolucionarias, pero solo pudieron emerger gracias al retiro del mismo sistema que eventualmente transformarían.
La fase del ermitaño parece desaparición, pero en realidad es profundización. La persona despierta no está huyendo, está yendo más profundo de lo que la sociedad permite. Están haciendo el trabajo que solo puede realizarse en soledad, desarrollando la conciencia que tal vez algún día ayude al colectivo, pero únicamente después de estar completamente formada. La última intuición de Jung ofrece esperanza. Los que desaparecen no se quedan fuera para siempre, pero cuando regresan, regresan diferentes, no para participar en la inconsciencia, sino para ofrecer conciencia a quienes estén listos para recibirla. Los despiertos que desaparecen siguen el viaje del héroe: retiro, transformación, retorno con dones. Pero el retorno no es a la sociedad normal, es a los márgenes, a las orillas, a los espacios donde la conciencia puede existir sin comprometerse. Se convierten en lo que Jung llamó habitantes de frontera, presentes pero no participando, disponibles pero no absorbidos. Pueden regresar como artistas, creando desde profundidades auténticas, sanadores trabajando con individuos listos para despertar, maestros compartiendo con pequeños grupos de buscadores, escritores ofreciendo mapas para otras almas que desaparecen, guías para quienes comienzan su propio retiro, pero nunca regresan al centro de la corriente principal. No pueden. Una vez que te has individuado, no puedes desindividuarte. Una vez que te vuelves consciente, no puedes fingir inconsciencia. Una vez que te encuentras a ti mismo, no puedes vivir desde la persona. Jung observó este patrón repetidamente. Sus pacientes que se individuaban por completo rara vez regresaban a sus vidas anteriores. Creaban nuevas, más simples, más tranquilas, más auténticas. Encontraban formas de contribuir sin sacrificar la conciencia. Aprendían a dar sin ser consumidos. Una paciente, una terapeuta que desapareció por 2 años, no regresó a la práctica tradicional, sino a trabajar con un pequeño grupo de personas atravesando emergencias espirituales. Ya no podía hacer terapia general, solo trabajar con quienes vivían lo que ella había vivido. Su práctica era pequeña pero profunda, invisible para la sociedad dominante, pero un salvavidas para los que despertaban. Este es el modelo: personas despiertas desapareciendo de la sociedad masiva, pero reapareciendo en bolsillos conscientes, creando estructuras paralelas, construyendo alternativas, ofreciendo profundidad a quienes la buscan, mientras permanecen invisibles para quienes no. Jung creía que esto era la evolución en acción. No todos despiertan al mismo tiempo. Los pioneros desaparecen primero, crean nuevos espacios y luego se convierten en faros para la siguiente ola. Lo que parece abandono es en realidad arquitectura, la construcción de estructuras que sostendrán el despertar colectivo cuando esté listo. Déjame sintetizar la visión completa de Jung sobre por qué las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo. Ya no pueden tolerar la sombra colectiva que la sociedad inconsciente proyecta. Su yo auténtico no puede desempeñar la persona que la sociedad exige. La energía requerida para mantener la conciencia en espacios inconscientes se vuelve insostenible. Entran en la fase necesaria del ermitaño que la individuación requiere. Eventualmente regresan, pero solo a las orillas conscientes, no a los centros inconscientes. Esta desaparición no es fracaso, es evolución. No es debilidad, sino sabiduría. No es abandono, sino necesidad arquetípica. Los despiertos siguen un patrón tan antiguo como la conciencia misma: retirarse, transformarse, regresar transformados. La sociedad experimenta esto como pérdida, abandono, incluso traición. ¿A dónde se fueron todas las personas conscientes? ¿Por qué las voces más sabias se están volviendo más silenciosas? ¿Por qué los despiertos abandonan al colectivo justo cuando más lo necesita? Pero Jung diría que no están abandonando al colectivo. Están preparando algo para él. En su retiro, están desarrollando lo que la conciencia colectiva aún no está lista para recibir. En su desaparición, están creando espacios a los que otros también puedan retirarse. En su silencio, están gestando palabras que el colectivo todavía no puede escuchar.
Si sientes el impulso de desaparecer, Jung querría que supieras que esto no es evasión espiritual ni escapismo, es una necesidad psicológica. Tu conciencia ha llegado a un punto en el que participar en la inconsciencia colectiva ya no es posible sin traicionarte a ti mismo. El retiro que sientes no es antisocial, es arquetípico. No estás abandonando a la sociedad, estás siguiendo el camino del ermitaño que toda persona en individuación debe recorrer. No eres débil por no poder tolerar la inconsciencia. Eres consciente, y la conciencia requiere condiciones diferentes al sueño. Permítete desaparecer, no para siempre, sino por ahora. Encuentra tu Bollingen, ya sea soledad física o distancia psicológica. Deja de gastar tu conciencia en interacciones inconscientes. Deja de actuar para audiencias que no pueden verte. Deja de traducir tu profundidad en términos superficiales. Tu desaparición no es egoísta, es necesaria. El colectivo necesita más a las personas que se han individuado por completo que a aquellas que participan a medias. Necesita profundidad más que superficie, autenticidad más que actuación, conciencia más que conformidad. Y cuando regreses, si regresas, volverás con dones que solo pudieron desarrollarse en la desaparición. Ofrecerás lo que no podía ofrecerse mientras mantenías una falsa pertenencia. Hablarás verdades que no podían decirse mientras actuabas para ser aceptado. Los espiritualmente despiertos están desapareciendo porque eso es lo que el despertar exige, no de manera permanente, sino necesaria. No por odio, sino por amor. Amor a la verdad, a la conciencia, a la autenticidad. Un amor que dice, debo volverme completo, incluso si eso significa estar solo. Jung diría, desaparece conscientemente, retírate con propósito, usa tu fase de ermitaño para integrar, no para aislar. Y recuerda, tu desaparición está preparando algo. No estás abandonando al colectivo, estás abriendo camino hacia donde eventualmente necesitará ir. Si estás desapareciendo o sintiendo el llamado a retirarte, suscríbete a este canal, donde exploro los aportes de Jung para quienes caminan la senda de la individuación. Mira ahora el video que aparece en tu pantalla sobre el arquetipo del ermitaño y cómo usar el retiro para transformarte, no para escapar. Recuerda, tu desaparición no es abandono, es evolución. Y el colectivo necesita individuos evolucionados mucho más de lo que necesita participantes conformistas.